Hace unas cuantas semanas terminaron las Pascuas. Las Pascuas judías, al finalizar, dan origen a 7 semanas de reflexión. Es el tiempo que separa la salida de Egipto de los sucesos del monte Sinaí, donde Moisés sube y después de días y noches de estar en la montaña, recibe de la boca de Dios, al pi Adonai, be'al Moshe, de la boca de Dios, y de la mano de Moshe recibe la Torá, los 10 mandamientos escritos y también la Torá oral, digamos, todo lo que es la tradición oral. Hoy no vamos a escudriñar esos 10 mandamientos, cosa que podría suponernos unas cuantas horas de trabajo en sí mismas, solamente esas 10 frases, sino que quiero referirme a lo que sucede al día siguiente de la entrega de los 10 mandamientos. Cuidar el Shabbat, el descanso sabático, no asesinar, no robar, esto que aparece en las tablas, se deja de lado por un instante y comienza a desgranarse al pie del monte las primeras leyes que van a dar forma, valga la redundancia, formal al pueblo judío. Se establece un sistema de justicia, de relaciones sociales, salariales, económicas. Y normalmente es cierto que la historia de los 10 mandamientos se come toda la historia de lo que sucede en ese instante, pero la visión completa de lo que son los sucesos del monte Sinaí, lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, los tiempos de espera más los días posteriores, debería llevarnos a entender que debemos comprender todo eso como una integridad. Porque son estos días los que modelan el marco legal del comportamiento de las personas en el día a día y la forma en la que el grupo se va a administrar en sus relaciones. Comida para los huérfanos, para las viudas y los pobres, la forma de pagar los salarios, las normas y respeto a los trabajadores, son todos elementos que aparecen en ese momento. Y todo esto es la base sobre la cual se conforma el pueblo en el desierto. Es interesante porque la Torá fue entregada el 6 de Sivan, el 6 del mes de Sivan del año 2448, según la cuenta judaica, y eso es exactamente hace 3.333 años atrás. Y lo curioso es que la sociedad en la que vivimos hoy cuenta con todas esas normas que nos dimos en el pueblo judío hace 3.333 años. Sin embargo, se ha decidido separar el ser con el buen hacer. Muchos han decidido separar el monte Sinaí del resto de la vida. Respetar el descanso, sí, pero no ser honesto en mis transacciones económicas, también. Sí a no asesinar, pero no a ocuparme y a honrar a mis mayores. Sí a no robar, pero no a tratar correctamente a mis trabajadores. Sí creo en un solo Dios, pero solo me interesa acumular para mí sin pensar en los demás. Con lo cual se ha llegado a creer que hacemos lo que se nos pide desde el cielo sin prestar verdadera atención al mensaje que subyace en el mandato divino. En el libro del Deuteronomio, no podéis tomar nota, pero lo digo, en el capítulo 10, versículo 16, dice: circuncidar vuestro corazón, umaltem et orlat levavchem. Dice, circuncidar vuestro corazón. Bueno, en el mundo judío dice, circuncidar está vinculado al pene. Pero circuncidar tu corazón, ¿a qué tiene que ver con esto? Circuncidar el corazón es una metáfora sobre lo que debe ser nuestra verdadera iniciación espiritual. A quitarnos la dureza que potencialmente recubre nuestro corazón y a una iniciación a partir de un pacto que debe ser consciente. No puede ser algo que me sale natural, tiene que ser algo consciente, trabajado, decidido por nuestra parte y que de alguna manera
Dios promete que nos va a acompañar en esa búsqueda. Al fin y al cabo, la realidad es que lo que marca nuestras vidas son nuestros deseos. En el lenguaje de la Cábala, que tal vez hagamos algo, ¿no? Sí. En el lenguaje de la Cábala nos referimos al deseo como a una vasija, una taza que quiere ser llenada. Pero claro, nuestra vasija no es algo físico, que dices en algún momento se va a rebasar. Nuestra vasija es algo que no tiene limitación. Y por lo tanto, tu deseo, mi deseo, es, por definición, ilimitado. El deseo es la cualidad esencial de nuestra naturaleza humana, la materia de la que estamos hechos, lo que nos impulsa y lo que nos mueve. Somos paquetes de deseo y estamos buscando permanentemente satisfacernos. La Cábala se habla de 3 tipos de deseo, 3 niveles distintos, que se encuentran en todos los seres humanos. Lo que marca la diferencia es cómo los balanceamos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, deseos y comportamientos que están enfocados a gratificar la parte más primaria de nosotros. Comida, bebida, sexo, dormir. Las personas en este nivel de deseo hacen uso de un pensamiento racional, efectivamente, intelectual, pero lo que están buscando, o lo que estamos buscando, es satisfacer nuestras necesidades más básicas. Un segundo nivel es el nivel de la búsqueda de satisfacer nuestro honor, el poder, el prestigio, el dominio sobre los demás, la fama. Y por consecuente, tus pensamientos y las elecciones conscientes que haces están enfocadas a satisfacer tu presencia frente a los demás. Lo que quieres es estar por encima de los demás. Esta es una posición en la que estoy yo que no me he puesto, me han puesto. Y el nivel 3, ese nivel más alto, es el que está impulsado principalmente por las facultades más elevadas de la persona, que están orientadas a satisfacer el anhelo de sabiduría, el conocimiento y la búsqueda de las respuestas a las preguntas más significativas de nuestra propia existencia. Cada cosa que hacemos, cada impulso, sea grande o pequeño, lo que está haciendo es buscar satisfacer nuestros deseos. Es como si viviéramos impulsados por la constante necesidad de calmar un hambre tremendo por alguno de estos 3 niveles de deseo. Anhelos, deseos que están en nuestro cuerpo y que están en nuestra alma. A ver, todo el mundo, todos nosotros queremos ser felices, buscamos nuestra felicidad. Eso es lo que nos une a todos. No seguro que ninguno de vosotros, ni aquí ni allí, hay alguien que diga yo quiero ser infeliz. Todos buscamos ser felices. Y por esa razón mucha gente vive en la infelicidad. ¿Por qué? Porque buscando satisfacer sus deseos de manera constante, sean los primarios, comida, bebida, dormir, sexo, sean los secundarios, los que tienen que ver con elementos de honor, de significación frente a los demás, el temor a la pérdida de esa felicidad lo lleva a pensar que esa felicidad es solamente pasajera, es algo instantáneo que se va. Y yo creo que por eso la sociedad se ha vuelto más hedonista, buscando satisfacer más y más rápidamente, porque la sensación que tienes es de que se te fue. Esa emoción que tenías de sentirte satisfecho y con el deseo ha desaparecido. Pero lo que no hemos logrado poner en nuestra vida social, en nuestro entorno social, es la búsqueda no de ese deseo, sino del deseo de descubrir nuestro mejor yo. ¿Cuál es nuestra mejor versión? Dice el Midrash, las interpretaciones en Talmud, en Bereshit Rabbah, que todo fue creado en los 6 primeros días, pero que todo lo que fue creado, incluyendo ¿quién? El hombre, requiere de ser mejorado. Y que lo que es creado no es estático,
que el mundo está permanentemente en transformación, del mismo modo que, por tanto, lo estamos nosotros mismos. Y esa transformación podemos verla en el tiempo que vivimos. Es más individual, es una transformación que nos ha vuelto más individualistas, más personales, menos sensibles y más alejados a las necesidades del conjunto y más centrados en las personas, en nuestra propia persona. Y lo que hemos hecho es esta división que yo les decía antes, del Sinaí y del abajo, lo hemos dividido y hemos reservado lo espiritual a los templos y la del conseguir los deseos individuales al día a día, en lugar de mantener las dos cosas unidas. Y sinceramente creo que deberíamos intentar ver la vida de otro modo, no de un modo binario, espiritual en los templos y material y egoísta en el día a día. Porque para comprender el verdadero alcance de nuestras vidas deberíamos prestar atención, frase, para el que quiera luego, Levítico 19:12, dice, Daber el kol adat bnei Israel ve'amarta lehem kedoshim tihu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo vuestro Señor soy santo. La Torá nos revela que no hay otro propósito en la vida que llegar a ser santos, a la santidad, porque nuestro verdadero potencial aparece cuando nos elevamos espiritualmente. Santos seréis es un mandamiento, o sea, se nos está diciendo, tienes que ser santo. Es un mandamiento que está expresado en plural. Es decir, no es que yo voy a ser santo y los demás no, ni tú, Armando, sino que todos tenemos que estar, esa santidad está al alcance de cada uno de nosotros y está directamente vinculada con nuestra alma, con nuestra capacidad de hacer. Y aunque el objetivo de la santidad es igual para todos, todos tenemos en nuestras manos el alcanzar esa santidad, el camino para llegar a ella es totalmente independiente, único y privado de cada uno de nosotros. Nos pertenece y debemos hacerlo. Debemos hacer ese camino, una santidad que solo puede aparecer cuando nuestra vasija, esa que les hablaba hace un ratito, siente que lo completo, que para sentirte completo, no se trata de tener más comida en la mesa, ni de haber dormido más horas, ni haber practicado más sexo, ni sentirte más respetado frente a los demás en un nivel de honor, sino para lograr esa santidad tienes que sentirte o estar buscando una completud que excede esos dos primeros niveles. A ver, uno podría decir Dios en su omnipotencia podría habernos creado completos. Oye, ¿para qué hacer todo esto y luego nos pones a trabajar? Dice, ¿por qué? Podría habernos quedado completos, pero nos ha dejado la tarea de completar la creación. No solo para transformar el cacao en chocolate, o el trigo en harina y la harina en pan, o las uvas en vino, sino para transformarnos a nosotros mismos en creadores de universos, en creadores reales de algo diferente. Y este desarrollo es totalmente personal e individual. Ya no es para satisfacer nuestros deseos de comer, de comida y honor, sino para mejorar todo lo que está a nuestro alrededor, para ser nosotros, como dirían en el mundo empresarial, palanca de cambio. Somos el agente de cambio de la sociedad y del universo en el que vivimos. Vivir bien y hacer el bien, llevar la acción y la justicia al servicio de lo correcto y evitar lo incorrecto. Elevar nuestro carácter centrándonos en nuestros comportamientos, en la forma en la que nos comportamos, en nuestras motivaciones y el cultivo de lo que vamos a llamar los rasgos del alma, midot, lo que son nuestras formas de hacer, de entender. ¿Vamos bien? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Pesado? Bien, ok, perfecto. Igual esto es lo que hay preparado, o sea que
o podemos improvisar. Bueno, a través de si tuvierais lápiz y papel, les propondría un ejercicio y es decir, ¿qué cosas sé hacer yo? Y les diría, poneros a escribir, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué cosas sé hacer yo en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que yo hago de manera repetida? Cuando no me doy cuenta me pongo a pensar y digo, estas son las cosas que normalmente hago y que son comportamientos que yo tengo, porque a través de una exploración de los comportamientos e intenciones nuestros, comparados con los de los patriarcas y los matriarcas, tal como aparece en el libro de Éxodo y Génesis, podríamos encontrar una forma de entender y modelar qué significa esa frase de andar en los caminos de Dios. ¿Qué significaría hacer eso? Hay gente que dice, Mario dice, para la santidad del ser humano el propósito es repetir lo mismo que hizo Dios, crear, reproducir. Dice, bueno, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? En el siglo XIX apareció, después de todo el iluminismo y la apertura que hubo cultural para el mundo judío, que estaba totalmente separado de la vida social, no podían ir, hasta hacía siglo y pico atrás, no habían podido entrar a la universidad, se había producido una explosión de apertura cultural hacia el mundo judío que estaba segregado. Schiller, Goethe, la apertura de las universidades en Alemania, la explosión de la Scala, etc. Había un temor tremendo de que se perdiera lo que era la esencia judía de la época. Y un rabino en particular, un rabino que llamaba Israel Salanter, creó un movimiento que se dio por llamar Musar, M-U-S-A-R, Musar. Musar significa instrucción, disciplina. El movimiento tuvo muchas corrientes, fundamentalmente ortodoxas, pero la idea que les quiero traer yo hoy aquí y con la que os voy a dejar con las ganas un poco al final, por si después queremos profundizar sobre esto en otras oportunidades, es que nuestro mejor yo, ese que estamos buscando para alcanzar esa santidad, aparece cuando nos preocupamos por cumplir con el mandato divino de Letaken Olam, reparar y completar el mundo, comenzando por lo que el rabino Salanter llama Tikkun Midot Hanefesh, reparar nuestros comportamientos del alma, reparar la forma en la que nos comportamos, trabajar en nuestros comportamientos cotidianos, en lo que hacemos en el día a día, las cosas que están en la cotidianeidad. Yo no soy judío solo cuando voy a la sinagoga, es cuando me levanto, me encuentro con mis compañeros de trabajo, salgo a comer, paseo por la calle. Eso es lo que es la integridad de nuestro ser y de nuestro hacer. Trabajar en estos comportamientos cotidianos para encontrar ese mejor yo que una el ser con lo que yo entiendo que debo hacer. Dices, Mario, cada vez lo estás poniendo más difícil. Entonces la pregunta, tú puedes empezar cada mañana rezando. Dices, bueno, la mañana en el mundo judío rezamos diciendo, dando gracias a Dios que nos ha devuelto el alma y nos ha devuelto la vida. Dice, Shehezarta bi nishmati. Dice que me has devuelto mi alma, porque tenemos esta idea de que el alma, dividida en un montón de porciones, una chiquitita se queda con nosotros en la cama para que podamos dormir y las otras se van con Dios a recargarse. Y por la mañana damos gracias al despertarnos porque nos ha devuelto todas ellas cargadas de energía. Y entonces podríamos comenzar cada mañana solamente con eso e irnos y olvidarnos, o podríamos comenzar el día pensando que ese día, esa mañana, va a ser el mejor día de mi vida. Es más,
los días pasados ya no existen. ¿Cierto, no? ¿Y los futuros? Tampoco. Tampoco existen. Con lo cual, en donde debo centrarme es en qué tipo de día quiero yo vivir hoy. Porque este es el día en el que tengo la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. No es mañana, porque no sé si va a haber mañana. Y no es ayer, porque ya fue. El día para hacer algo verdaderamente que cambie todo es hoy. Y el tema es comenzar por algo realmente pequeño. Porque al fin y al cabo, aunque no lo queramos, cuando salgamos a la calle, Dios nos va a retar con un montón de pequeños retos que van a aparecer en nuestro día a día. Y en realidad no nos está enfrentando a los retos. Nos está enfrentando al reto mayúsculo que es cómo voy a reaccionar frente a lo que me están poniendo delante. ¿Cómo voy a reaccionar yo frente a esos retos? ¿Qué voy a hacer frente a lo que me está pasando? Dice, en el Darkei Avodah, es un libro escrito por el rabino Levenstein, dice, es más fácil aprender una página de Talmud, de la interpretación de la Torá, de la Biblia oral, de memoria. Es más fácil eso, que ya os digo que estudiar una página de Talmud tiene su aquel, que quitarte una mala cualidad de ti mismo. Es más fácil aprenderte una de memoria que quitarte una mala cualidad. Es extremadamente difícil quitar la raíz de lo negativo de nuestro carácter. Dice, es más fácil aprender Talmud de memoria que arrancar una sola cualidad negativa. Dice, Kol yoter li daf Talmud be'al pe, me'asher akirat midah achat mishorsha, de quitarla de raíz. ¿Hacemos un salto para un cuento chiquitito? Porque me estoy poniendo denso. Dice que el rabino Salanter llevó una vez sus zapatos a arreglar. Y ya era tarde, estaba oscuro. Entonces llega lo del zapatero, Lituania, siglo XIX, no había luz. No sé, y está el zapatero remendón, lo recuerda, zapatero, remendón, martillito, y una vela con la cual él estaba trabajando. Y ve que la vela está muy tenue, prácticamente no hay luz fuera y está trabajando con la luz de la vela, apenas tintilante. Y el Rab se queda pensando, dice, hoy no va a poder hacerlo, lo va a hacer para mañana. Y le dice, tal vez debería dejarlo y los vengo a buscar mañana. Y el zapatero le dice, no se preocupe, puedo trabajar muy bien a la luz de la vela porque mientras la vela arda, tengo tiempo para repararlos. Y dice que el rabino Salanter cuando está allí, hace la misma paralelismo con nuestra propia vida. Dice, mientras tenemos vida y tenemos esa visión de que tenemos que cambiar, podemos hacer estos cambios en nuestra alma corrigiendo nuestros propios caminos. Que no deberíamos desesperar. La pregunta es qué caminos recorrer, qué comportamientos revisar para lograr esa conexión de lo cotidiano con la santidad, en un tiempo que vivimos que es sálvese quien pueda. O sea, si me puedo vacunar yo antes que el otro, mejor. Esto es el sálvese quien pueda. Entonces, la Torá nos deja algunas señales. La Torá, en Levítico vuelve a decir, Be'ahavta tra'aja kamoja. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabí Akiva lo vuelve a recoger y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, Klal Gadol Batorá. Es una regla muy importante de la Torá. Así lo dice en el Talmud. Se cuentan la anécdota de que el Midrash, que en el siglo I, que un gentil se presenta ante Shammai, el rabino Shammai, y le dice que se quiere convertir en el tiempo en el que es capaz de mantenerse en pie en una sola pierna, a la pata coja. Y el rabino Shammai con una vara, porque él era constructor y utilizaba una vara de medir, de esas de madera, lo separa y le dice, esto es una tontería, vete de aquí.
Entonces se cruza a la casa del opositor de Shammai, el rabino Hillel, y le pide exactamente lo mismo. Y el rabino Hillel lo que le dice es, Ve'ahavta traja kamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás es interpretación. Lo demás es interpretación, vete y estudia. El amor al otro es la base de todo el judaísmo, donde la palabra amor es la palabra clave. Pregunta. Ya sé, Armando Loiros no me pueden contestar. Yo voy a repetir lo que me digáis de vosotros. ¿Cómo nace el amor? Sí, ¿cómo nace? ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Aparece así de repente? ¿Hay que hacer algo? Se educa. Ok. ¿Hay que cuidar? ¿Sí? ¿Hay que respetar? ¿Hay que ocuparse? El amor es el resultado de acciones concretas. Si yo quiero amar a otro como a mí mismo, no se trata de simplemente decirle te amo. Lo que se trata es de preguntarte cuáles son las acciones pequeñas que yo debería estar haciendo para que eso se cumpla. Es lo que haces, las cosas pequeñas, lo pequeñito. La primera cosa que va por delante es el respeto, la comprensión, el interés. Un montón de verbos que van antes de llegar ahí. Dice, al amor llegas cuando todos esos otros verbos se han puesto antes. Entonces, cuando le está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué le está diciendo? Ocúpate del otro, respétalo, mira lo que le falta, acércate a él, cuídalo. Y cuando hagas todas esas acciones, entonces, recién en ese momento, habrás llegado a ese punto de amor. Estos son los comportamientos básicos del Musar. Hay 3 elementos que hay que tener en cuenta. Voy a hacer 5 minutitos más y os dejo para charlar. Tenemos 3 pasos para cumplir. El primero es darme cuenta conscientemente de los excesos que estoy cometiendo y de los desequilibrios que están en mi vida. Nos toca reconocer las piedras que están en nuestro propio camino. ¿Qué estoy haciendo mal? Reconocer los comportamientos que me están impidiendo hacer lo que debería estar haciendo. No se trata de mentirme, se trata de identificarlos conscientemente, porque las piedras en el camino existen y tengo que poder identificarlas. La segunda, convertir cada uno de estos desafíos en una oportunidad. Sé que los tengo y ahora lo que tengo es que he descubierto esa conducta que tengo que cambiar y la voy a convertir en una oportunidad de cambio. Y la tercera tiene que ver con la transformación, con esa fortaleza interna que me permite en el corto, pero en el largo plazo, desarrollar una fortaleza personal que me dé fuerzas para seguir para adelante. Les voy a mencionar, para finalizar, algunos de los comportamientos que el Musar identifica que deberíamos trabajar. Y me voy a detener solo en uno al final para cerrar. Humildad. Dice, humildad tiene que ver con ocupar el lugar que te corresponde. Ni demasiado bajo, ni demasiado alto. No concentrarte en tus propias virtudes, ni estar pensando permanentemente cuál es tu virtud más pequeñita para hacerla notar. El dicho español sería, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Pues esto es lo de la humildad, es decir, no estés buscando cuál es tu fortaleza más pequeña para intentar sobresalir, a la vez que estás señalando las debilidades del otro permanentemente. Ponte en tu lugar, trata de aprender de la sabiduría de cada persona. Todos tienen algo para enseñar y con ello aprender a corregir nuestros comportamientos. La segunda, sablanut, paciencia. Dice, sea lo que sea que me impide alcanzar mis metas, es posible soportar el peso de la situación. Dice el rabino Lefin en Heshbon HaNefesh, dice,
Ay del mimado que nunca ha sido entrenado para ser paciente. Ya sea hoy o en el futuro, está destinado a beber de la copa de la aflicción. Trabajar sobre nuestra paciencia. Necesitamos abrir un espacio entre lo que nos sucede y la respuesta que damos a lo que nos sucede. Necesitamos generar ese espacio que nos permita reflexionar sobre cómo queremos reaccionar a las cosas que nos pasan, porque eso nos va a permitir trabajar sobre nuestra paciencia. Aprender a dar las gracias, gratitud, akarat tov. ¿Habéis prestado atención a todas las cosas buenas en vuestra vida? ¿Prestáis atención de verdad a todas las cosas buenas que están en vuestra vida o solamente prestáis atención a las cosas malas que nos pasan? Solo las carencias, pero no a las cosas buenas. Es cierto que nos pasan cosas de todo tipo, pero ¿por qué no prestar atención a esas buenas y agradecerlas? Dar gracias, porque eso nos va a permitir elevar también nuestra percepción de todas las bondades que nos están siendo dadas y de las bondades que podemos compartir con los demás. Agradecer es un don que tenemos que desarrollar. Rahamim, compasión, ser compasivos. La bondad, la empatía, el cuidado de estar tan cerca con otro, entender de corazón lo que de verdad siente la otra persona, nos permite ser compasivos. La compasión es uno de los 13 atributos de Dios. Nos acerca de verdad a los demás. Cuando de verdad has entendido a la otra persona y comprendes su dolor, comprendes lo que verdaderamente le pasa, su situación, es el momento en el que aflora de verdad esa completud en la relación con el otro y en ti mismo, porque nos va a empujar a hacer cosas concretas para ayudarlo a salir de ese dolor. Para mí, compasión es el comportamiento, la forma de actuar que hace que el que está allí no sea otro, sino que sea uno como yo y que yo sea como él. Rompe el sentido de la otredad y nos acerca a la otra persona entendiendo lo que nos pasa mutuamente y nos permite acercarnos el uno al otro. Seder, orden. El orden, a veces me dicen, Mario, ¿por qué siempre hay que hacerlo así? ¿Por qué de tal manera? Armando me decía, ¿sigues trabajando con directivos? Y digo, sí, yo te contesté, sigo haciendo judaísmo con directivos. Digo, porque uno de los grandes problemas es, ¿qué hago con mi tiempo? ¿A qué me estoy dedicando? Orden. Es interesante porque la palabra error, pecado, transgresión, en hebreo se dice avera. Pero avera no quiere decir nada de eso. Avera quiere decir que te has pasado un límite. Has ido más allá del límite. Y ir más allá del límite significa que estoy desgastando mi energía, que estoy desgastando mi tiempo, que no estoy invirtiendo en mis relaciones, que no estoy trabajando con aquellas personas ni con todos aquellos que me están necesitando en cada momento. Podemos mencionar todas, pero no quiero terminar mucho tiempo más por dejar tiempo para conversar. No sé cómo vamos. ¿Sí? Ecuanimidad, menujata nefesh, elevarse por encima de lo bueno y lo malo. Kabod, honor. Hace unos días atrás se cumplió el día 33 de la cuenta que va de estas 7 semanas que relataba hace un instante. Y el día 33, que es Lag BaOmer, cuando sucedió la tragedia del Monte Merón, que habréis visto en los telediarios de la fiesta de las fogatas, ese día finaliza, según la tradición, una pandemia en la cual murieron
los 22.000 alumnos que tenía el Rabí Akiva. Murieron en 33 días 22.000 personas. En el judaísmo se trabaja en jabrutot, se trabaja en jabruta, es decir, en parejas. Y cuando tenemos un tema de discusión, discutimos tú y yo, conversamos tú y yo, y nos estamos rebatiendo y refutando de manera permanente. Cuando llegamos a una solución, volvemos a empezar y seguimos refutando. Y esto lo que hace es elevar la discusión de manera permanente. Cuenta que la razón por la que murieron fue porque no se honraron mutuamente, ni se respetaron mutuamente. Dejaron de escucharse y lo único que hacían era hablar sin prestar atención a las palabras del otro. Y por eso murieron. Ahí lo dejo. Itpatput, sencillez. Dice el Talmud, dice, Mi ish yashir. Mi ish yashir, ¿quién es hombre rico? Y la respuesta es, Asameach bejelko, el que está feliz con su porción. No es que seas, ¿cómo se dice esto? Conformista, no. Es que eres capaz de estar feliz con lo que vives, con cada instante de lo que vives. Y eso lo que te permite es tener esa sensación de sencillez. No estás siempre llorando por lo que no tienes, que te lleva a un nivel de complejidad en la que no puedes relacionarte con otro. Silencio, shtika. Bueno, para esto, siempre que llego aquí y me pongo los shtika, me acuerdo de una anécdota, les voy a contar una anécdota mía de adolescencia. Caminando en la playa con dos amigos en Argentina, nos cruzamos con unas chicas y ellos me dicen, vamos a hablar con las chicas, vamos a ver si ligamos. Y estamos los tres con dos señoritas. Y una de ellos se pone a hablar, y una de las chicas le pregunta a uno de mis compañeros, yo era más pequeño que ellos, y le dicen, ¿tú no hablas? Y él le dice, para decir tonterías, yo me quedo en silencio. El silencio, si no tienes lo que decir, lo mejor que el silencio nos permite comunicarnos también, y nos permite comunicarnos desde la humildad, desde la sencillez. Y me gustaría terminar con una, que no es la última, porque está verdad, emet, shevila zaov, moderación, gesed, que es bondad, achrayut, responsabilidad, bitajón, confianza, emuná, fe, irá, asombro. Me gustaría terminar con una de la última que me falta nombrar, que es nedibut. Está vinculada con lo que parece, no la he traducido, soy consciente. La dejo por un instante. Ustedes me van a decir de cuál es. Está vinculada con lo que aparece en Éxodo 25:1, que dice así. Habló el Señor a Moshe y le dijo, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Es el momento en el que se va a construir el tabernáculo en el desierto. La tomarán de todo aquel que de voluntad y corazón quiera darla. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber ebnei Israel veikjuli truma met kol ish asher idvenu libo. Idvenu libo no es la traducción que yo dije, es que se lo diga su corazón. Dice, que traigas un donativo o algo, idvenu libo, que su corazón se lo diga. Bien, ¿cuál es el comportamiento del que estoy haciendo mención? Premio para el Señor. Generosidad. Porque un corazón generoso da gratuitamente. Un corazón generoso es el que verdaderamente se vincula con los demás.
De aquí viene la frase con la que comencé prácticamente esta charla, que les dije, circuncidar nuestro corazón. ¿Recordáis que empezamos por ahí? Circuncidar vuestro corazón. ¿Y por qué? Dice, porque como si estuviéramos en una época moderna donde comemos cosas que no corresponden, nuestro corazón se ha llenado de colesterol, de grasa y colesterol. Se ha recubierto y se ha endurecido. Y hace falta, para poder llegar a ese corazón que esté dispuesto a dar, circuncidarlo, abrirlo y quitarle toda la capa de grasa que le rodea, para poder verdaderamente llegar a la parte más profunda de nosotros, que es la generosidad para poder dar a los demás. Bueno, hasta aquí mi parte. Y si les parece, hablamos un poco entre nosotros, si tienen ganas, claro. Bueno, pues ahora, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, como ellos no tienen el micrófono, entonces tú cuando escuches la pregunta la repites para que la gente de YouTube lo puedan entender, ¿vale? Entonces si tenéis preguntas o comentarios. Yo tenía una cosita, como sé que tienes que trabajar con gente de negocios, entonces ¿cómo casas las dos cosas? Cuando te dice alguien así del mundillo empresarial, bueno, todo eso que me dices suena muy bien, pero las cosas se hacen así en el mundo de los negocios. Y entonces si tú puedes de alguna manera, hombre, pues marcar un gol para conseguir que tu empresa, ¿no?, tenga un beneficio, roza lo legal, roza lo medio legal, roza lo que tal, pero ganamos, ¿no? Entonces tú frente a esa ética que te pueden decir fácilmente que eso es real y lo que tú me hablas es del monte Sinaí. Es decir, es bastante simple, ¿eh? Es bastante simple. El problema, el problema social en general en el que vivimos es un problema de falta de compromiso. Falta de compromiso con las cosas que pasan en el día a día. Las empresas viven también ese mismo problema, tienen un problema de falta de compromiso. Personas que no están comprometidas con las organizaciones, del mismo modo que las personas de la calle no están comprometidas con lo que pasa con su sociedad. Si haces un paralelismo entre las dos, nuestra empresa es nuestro país y nosotros somos sus colaboradores. Yo no hablo nunca de empleados, hablo de colaboradores. Y el mismo problema que tiene una organización para generar compromiso en las personas, lo tiene la sociedad para generar compromiso en nosotros. Y entonces es un tema importante, porque nuevamente vuelve a estar aquí, en los comportamientos individuales. Tiene que salir de mí, no me lo puede poner él. Evidentemente, hay comportamientos, como decía yo al principio, digo, hemos dividido las dos cosas. Bueno, antes que nada, he de decirte, Armando, que ahí hay de todo en la viña del Señor. Bien, entonces, dicho esto, te diré, tienes esta idea, la gente tiene esta idea de que las personas pueden dar lo mejor de sí mismas en cada momento y que para eso hace falta, bueno, pues trabajar para ver qué es lo que realmente me motiva y me mueve. Y esto lo encuentras en todos lados. A mí las preocupaciones, por ejemplo, las que yo vivo desde esta compatibilidad del mundo, para mí no es incompatibilidad, para mí es justamente la visión más completa. Sabes que alguna vez hemos hablado que la función rabínica no funciona si no tienes una relación directa con el mundo en el que se mueve tu feligresía o la gente con la que te encuentras. Para mí hay una relación absolutamente completa y compleja porque los comportamientos en un lado son exactamente los mismos, tienen que ser comportamientos homogéneos. No puede ser que tú voy a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita y soy un fabuloso creyente, pero luego cuando salgo soy una persona que está riñendo con los comportamientos más básicos. No veo diferencia. Vamos allá.
Tengo aquí una pregunta por internet. Eso sí que es nuevo. ¿Cómo resuelve el judaísmo la búsqueda de la santidad y el amor a uno mismo? No entiendo cuál es la incompatibilidad. El amor a uno mismo, el respeto, hay una cosa bastante interesante. Cuando yo digo bueno, gracias por la pregunta a quien sea que está del otro lado. Te levantas por la mañana, vas frente al espejo y te miras. Y dices, ¿quién está aquí? Entonces te miras con compasión, porque no dices, estoy pelado, estoy gordo, estoy feo. Te dices, me veo maravilloso, estoy divino, no estoy tan mal. Te miras con compasión. Es más, te miras con respeto. Es más, te miras con cierto orgullo incluso. Y como miras más allá de tu cuerpo, estás escudriñando también parte de tu alma, pues estás mirando con todos estos comportamientos que lo que estamos diciendo son los que deberías usar también para mirar al otro. Entonces, cuando me miro al espejo, estoy mirando a otro también. Entonces, mi propio crecimiento personal es el que me va a permitir a mí respetarme, quererme, ser sencillo, simple y a la vez tratar con respeto, generosidad y simpleza y sencillez a las personas que están del otro lado. No hay una ruptura entre ambas. Bien, pues sí. Una pregunta. Siempre me ha sorprendido y me ha agradado en la tradición judía, por lo menos lo que he leído, que se reconocen los pecados o los errores en los textos, mientras que en otras tradiciones, pues normalmente todo es perfecto, todo es muy bueno, pero no se habla de si el rey hizo tal o si el profeta se equivocó y todo esto. ¿A qué piensa usted que es debido? Tienes que repetir la pregunta. Sí, me estás preguntando, perdón, ¿cuál es tu nombre? Miguel. Miguel está preguntando, primero manifiesta que hay una diferencia entre las confesiones, que en el judaísmo los errores y demás aparecen manifiestos en los textos, mientras que en otros aparentemente no están allí, y nosotros los tenemos escritos y de hecho algunos muy pesados, muy heavies. Bueno, será porque entendemos que la mejora tiene que venir justamente del reconocimiento. Hablábamos antes de esto, de tener una visión consciente de cuáles son los errores con los que tenemos que trabajar. Nosotros hablamos siempre de 3 tipos de errores. Bueno, no hablamos de pecados, empecemos por ahí. Hablamos de 3 tipos de errores. Het, Avon y Pesha. Het, Avon y Pesha, como 3 niveles diferentes. Y están manifiestos porque trabajamos en un marco de comunidad. Los cometemos en comunidad, caemos en error en comunidad y la única manera de repararlos es en comunidad. No hay manera de sanarte si no es al lado de otro. El manifestarlo de voz alta permite que uno se reconozca en el error del otro y el otro también te ayuda a ti a rescatarte de ese error. Algunos de esos errores son errores que puede que yo he estado pensando ahora que cuando llega Yom Kippur, el Día del Perdón, leemos un piut, una lectura que habla al Het Hatanu Lefaneja por los errores cometidos entre ti, y es una lista enorme, enorme, y siempre la broma todos los años y todos los chicos adolescentes que empiezan a leerlas con un poco más de cabeza, los leen y dicen, pero yo esto no lo he hecho. O sea, esto es imposible, quiero decir, aquí no puede ser que alguien haya hecho todo esto. Imposible. Pero no los lees por ti solamente. Los estás leyendo por quien está a tu lado y por quien está más lejos. Porque esto es, el error impacta en todos y la reparación es responsabilidad de todos. Y de esa es la manera en la que la entendemos en el judaísmo. No lo reparamos solos y debemos trabajar en conjunto para hacerlo. De ahí mi preocupación, Armando me decía, cuando hablamos de esto, ten en cuenta las circunstancias en las que vivimos. Las circunstancias en las que viví, por eso decidí trabajarse esta idea de los comportamientos y de la generosidad y de todo esto. ¿Por qué? Porque los tiempos malos en los que vivimos solo se puede salir
en la medida que cada uno de nosotros verifique sus comportamientos y estemos alineados todos sobre qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y respetemos esa santidad para ponerla en marcha en virtud del cuidado de quienes están a nuestro alrededor. Hablabas de 3 tipos de error, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles eran los 3 tipos de error? Het, Avon y Pesha. Errores que has cometido y ni te has dado cuenta. Por ejemplo, he consumido algo que no debía y no me he dado cuenta y lo he hecho. Otro cometes un error y no te has podido controlar, es algo que sabes que está mal, intentas controlarlo pero no puedes. Y un tercero es, a sabiendas de que está mal, ni siquiera intentas controlarlo. O sea, incurres en él a pesar de saber de que es un error. Cada uno de ellos tiene, digamos, como una, llamémosle coloquialmente, penitencia o un acto de corrección, de correcciones diferentes. Pero en todos los casos siempre está vinculado con el acto comunitario, del encuentro de la comunidad para resolver. O sea, nosotros entendemos el judaísmo como un acto comunitario. La vida judía es un acto comunitario. Mi hijo no me perdonará esto que voy a decir, pero o sí. Ayer cenando estábamos hablando por ejemplo, de los ayunos y de los retiros. Entonces, en el judaísmo esto de retirarte solo se ha hecho, históricamente ha estado por allí, pero no es algo que entendamos como un comportamiento natural. Es natural trabajar en conjunto, porque es la manera de la cual verdaderamente puedes extraer el mayor potencial de mejora de una persona con otra. Sí, yo quería preguntar precisamente porque como en el discurso se da mucho peso y mucha importancia a la comunidad, y sobre todo al principio cuando has hablado de los 3 niveles, el segundo nivel, del honor. El del honor, el de la presencia frente a los demás, parece que es uno de los que más peso tiene. Y luego, ¿cómo se explica que haya gente que sin estar en comunidad, sino en soledad, me estoy acordando de los monjes budistas, que sí que llegan a una trascendencia, sí que llegan a un conocimiento, una sabiduría, o las respuestas significativas, ¿no? En soledad, sin comunidad? Bueno, tienen una comunidad, perdón, voy a repetir, ¿tu nombre es? Pedro. Pedro está comentando respecto de los 3 niveles de deseo que yo mencioné al principio, recuperando el segundo nivel que tiene que ver con el de la significación personal y el de la búsqueda del honor y respeto personal, como el que aparentemente tiene más peso, y por el otro lado, cómo se entiende, digamos que en otras confesiones, concretamente en el budismo, aquellos que hacen retiros y están apartados puedan llegar a una espiritualidad de alto impacto estando solos, por resumir. ¿He hecho más o menos un resumen? Sin comunidad. Sin comunidad, perfecto, porque la palabra clave era la de comunidad. Bien, 2 preguntas, 2 partes excelentes. La primera, no tiene más peso la segunda que la tercera que la primera. Tiene el peso que cada persona le da. Hay personas que solamente están ancladas en lo estrictamente físico, en la supervivencia. Hay otras que obviamente lo físico no lo pueden evitar porque necesitan comer y dormir, pero están enfocadas su fuerza a conseguir ese poder, esa fama, esa significación social. Esa es su preocupación. Y hay otros en los que entienden que su trascendencia está en mejorar su espiritualidad, en realmente expandir su espiritualidad, y por eso van a ese tercer nivel. Y entonces todos trabajamos en los 3. Algunos los tienes más apagados y otros más encendidos. Esto es una combinación de colores. Y lo que yo no he dicho es que no puedas estar solo. Lo que he dicho es que la búsqueda de esa mejora nosotros la entendemos como una búsqueda comunitaria. Es cierto, yo puedo estar solo, sentarme en mi habitación, no salir con mis libros y sentirme que estoy en un nivel de espiritualidad o de elevación individual alta. Pero la pregunta es, ¿qué impacto tiene en la comunidad?
¿Me quieres responder tú o te lo respondo yo? ¿Eh? Entonces, nosotros entendemos y nosotros vivimos esa idea de mejora continua, de la mejora de la creación, de la que te conté. Dice, el Midrash en Bereshit Rabbah dice que la creación está puesta ahí, que lo que tenemos que hacer es mejorarla. La mejora no la hace uno y los demás miran. La mejora la hacemos todos. Por eso la responsabilidad es compartida y por eso la vida en comunidad. Porque nos sostenemos mutuamente. No partimos del supuesto de que solo lo voy a hacer mejor. Y yo, por el otro lado, te diré, tampoco es cierto que estos monjes que están en retiro estén solos, viven en comunidad. Ese es un matiz. Aquí teníamos una pregunta a la señorita. Vale. Buenas tardes. Me llamó la atención porque cuando citaste la ecuanimidad dijiste que se trataba, fue muy rápido, pero que se trataba de estar por encima del bien y del mal. No. No. Estar por encima del bien y del mal, no. Preguntas, ¿cómo te llamas? Eva. Hace mención a que yo pasé muy rápidamente por la mitad de la ecuanimidad, de ser ecuánime, como que estar por encima del bien y el mal. No, si lo dije así, pido disculpas, no es esa la idea. Ecuanimidad tiene que ver con no dejarte llevar por una o por otra, sino que realmente buscar la justicia, de buscar un punto de verdadera justicia. Hay un midrash talmúdico muy importante que hablan justamente de la búsqueda de la justicia, y el rabino está con toda la comunidad preguntándose qué van a hacer, etcétera, etcétera, y el que entra por el final de la sinagoga es el de la tienda de ramos generales del pueblo con su balanza. La balanza está de pesos con el fiel. Y entonces él viene y la pone allí. Dice, yo que soy una persona que no soy una persona culta, erudita y demás, y aquí lo que yo hago por el tema de justicia, y que es asegurarme de que mi balanza está perfectamente así. Yo recuerdo un año que para Kippur, para el Día del Perdón, lo que yo hice fue pintar esa balanza en una pared y preguntar, ¿dónde está tu fiel? ¿Dónde está tu fiel? Esa es la ecuanimidad. Es decir, no hay un platillo que realmente esté condicionando tu forma de encarar los comportamientos que tienen que hacer verdaderamente la transformación. Dice, para amar al prójimo como a ti mismo, uno tiene que quererse. Entiendo que el estudio de la Torá nos indica el camino de una conducta correcta para contigo mismo y para con todo lo que nos rodea. ¿Qué porción o texto, libro que ayuda a entender el amor propio? O de otra manera, ¿en qué parte de la Torá o textos sagrados se enfoca el aprendizaje del amor propio? No soy el erudito para poderme citar aquí todas las cosas, los textos. Sin embargo, puedo sí decir un par de elementos. El cumplimiento de las mitzvot, el cumplimiento de los preceptos, lo que buscan es justamente modelar nuestra vida, modelar nuestro ser. Y en ese modelamiento de nuestro ser son las herramientas tradicionales con las que contamos para poder trabajar en nuestra mejora permanente. Es posible que yo estoy escuchando la pregunta y estoy escuchando algo que no está diciendo. ¿De acuerdo? No, lo digo con total franqueza, porque cuando dices amarse a uno mismo y escucho esa pregunta, me estoy preguntando si quien me la está transmitiendo es alguien que se siente que no es capaz de encontrar ese amor y respeto personal sobre su propia persona y que tiene una carga en sí que está oprimiendo la posibilidad de sentirse completo. Y yo creo que este justamente es el tema de la teshuvá, el tema del arrepentimiento, el tema de la mejora personal, de la búsqueda de la introspección. O sea, yo lo sé perfectamente. Yo soy una persona que ha cometido muchos errores
y que he trabajado mucho en ellos permanentemente y trabajo sobre ellos permanentemente para poder vivir una vida en la que siento de que lo que estoy haciendo es correcto. Y tiene que ver con estos comportamientos que he mencionado aquí. Cada uno de ellos está vinculado con una mejora personal mía, que en el momento que me siento que escucho a los demás, que intento entender a los demás, que tengo paciencia, que trabajo sobre esa paciencia, que trabajo sobre el respeto, a la primera persona que le viene eso encima es a mí. Me lo estoy ganando para mí. Le puedes decir o puedes estar escuchando que si desea que puede escribir un correo y yo le mandaré algún texto en particular para estudiar. Bueno, pues te damos las gracias, Mario, por esta tarde, por estar con nosotros. Le damos un aplauso. Muchas gracias.